Capítulo 237, lo haré. Tú, 2. La garganta de la muerte que divide los dos reinos sigue ahí. No importa cuán fuertes sean en tierra, el enemigo no puede llegar aquí si no tiene una forma de cruzar el desfiladero. De hecho, los magos del reino Breck tenían la ventaja ya que podían usar ataques de larga distancia para atacar desde el otro lado del desfiladero. Tenían muchos soldados, pero no importaba si no podían atacar. Joven maestro Kale, eso es lo que quería preguntarle. ¿Pasó algo? Rosalind había estado esperando a Kale hasta ahora. Ella estaba esperando que Kale le trajera información de Clopé. Sin embargo, la pregunta de Kale la hizo darse cuenta de que Kale tampoco tenía información. Raón está enfermo. La expresión de Rosalind cambió. Rápidamente sacó un dispositivo de videocomunicación y se lo entregó a Kale. ¿A dónde debo conectarte? Su Alteza, el príncipe Alberu. Rosalind no dijo nada más mientras comenzaba a canalizar su maná para conectar el dispositivo de videocomunicación. Sin embargo, no necesitó hacer eso. Beep, beep. Su dispositivo de videollamada comenzó a brillar en rojo. Ella inmediatamente conectó la llamada y se la pasó a Kale. Kale. Su Alteza, ¿qué dijo? Alberu Crossman era la única otra persona que tenía la información de contacto de Clopé. Era porque Alberu era la única persona que sabría lo que Kale planeaba hacer y se encargaría de las cosas correctamente. Kale estaba seguro de que Clopé le había dicho a Alberu cómo iban a mover las tropas. Kale estaba esperando la respuesta de Alberu. Fue en ese momento. Comandante Nim, los soldados se están retirando. Un caballero gritó hacia Rosalind. Al mismo tiempo, Kale pudo ver a los soldados enemigos moviéndose en formaciones. La gran cantidad de soldados se estaban moviendo todos al mismo tiempo. Boom. 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 El suelo empezó a temblar. Al mismo tiempo, apareció un camino entre los soldados. Kale escuchó la voz de Alberu en ese momento. Aparentemente, hicieron alas. Supuestamente se les ocurrió la idea al ver a los monstruos voladores del nigromante en la batalla del territorio de Enituse. Alberu Crossman continuó hablando con urgencia. Kale pudo ver a los osos caminando por el camino entre los soldados. Como era difícil controlar a los Wyverns sin Clopé, supuestamente los mataron a todos. Luego, los enanos usaron los huesos, el acero y las piedras mágicas de los Wyverns para hacer alas. Pudieron hacer varias alas con cada Wyvern. Boom. 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 El suelo comenzó a temblar con cada paso que daban los osos. Eran la tribu de la gente bestia que se conocía por ser la más numerosa de la gente bestia fuerte. La tribu del oso. Había grandes alas en cada uno de sus hombros. Eran alas de hueso que imitaban las alas de los Wyverns. Los grandes osos en sus estados de furia podían cargar esas alas. Se escuchó la voz urgente de Rosalind. Su Alteza, ¿cuántos hay? Miró a los osos que comenzaban a aparecer en el otro lado y preguntó mientras Alberu respondía de inmediato. Al menos 1000. No era un número pequeño. Había al menos 1000 enemigos que podían volar en el aire. No son solo los osos. Son 1000, incluidos los enanos. Kale podía ver a los fuertes pero bajos enanos con alas más pequeñas detrás de los osos. La tribu de los enanos de fuego. Aparecieron por primera vez en esta guerra. Todos eran bajos pero musculosos y tenían armas de aspecto fuerte en sus manos. Además, los enanos en general eran conocidos por ser físicamente fuertes. Rosalind los observó y comenzó a tener dolor de cabeza. ¿Cómo se activan esas alas? Si están usando piedras mágicas, tiene que ser usando magia. ¿No pueden los magos simplemente derribarlos con magia cuando están en el aire? Entonces, de repente, tuvo una pregunta diferente. ¿Cómo cruzarán los soldados? Kale y Alberu pronto respondieron esa pregunta por ella. Eso no es verdad. Una cosa más. Alberu respondió inmediatamente. Screech, screech. Podían oír el sonido de máquinas. Sonaba como si se estuvieran moviendo ruedas extremadamente pesadas. Comandante Nim. ¿Los caballeros también están retrocediendo? Ahora los caballeros enemigos también estaban retrocediendo.
Decenas de miles de enemigos se movían ahora. Un objeto grande apareció entre esos soldados y caballeros en movimiento. Hicieron un puente. Algo para conectar los dos lados del desfiladero en varios lugares. Los enanos habían anunciado que iban a construir puentes. Los 1000 soldados con alas están destinados a luchar hasta que se puedan instalar los puentes. Los 1000 voladores no tenían como objetivo atacarlos directamente. El enemigo también estaba apuntando a defenderse. Su trabajo era proteger los puentes. ¿Eso es un puente? Rosalind no podía confiar en las palabras de Alberu. No. No es un puente. Eso no era un puente. Hay bombas mágicas en él. Miró hacia el objeto grande que estaba siendo empujado sobre ruedas. Estaba segura de que había bombas mágicas dentro de él. Oh. Podía decirlo por las vibraciones que venían del otro lado del desfiladero. Estaban llenos de bombas mágicas que estaban a punto de explotar. Rosalind escuchó la voz de Kale en ese momento. Los soldados y los caballeros continúan retirándose. Parece que su objetivo era cubrir esas cosas. Su objetivo era evitar que el reino Rohan viera. Rosalind miró hacia las alas y la bomba mágica que los soldados y caballeros habían estado cubriendo. Kale continuó hablando. El acantilado. Se creará un camino si destruyes ambos lados del acantilado. Supongo que también es una especie de puente. Rosalind miró hacia abajo. Ella podía ver el suelo. Los acantilados estaban en lados separados del desfiladero. Sin embargo, si ambos acantilados se derrumbaban, los escombros de los acantilados cubrirían el desfiladero. Rosalind podía ver al enemigo continuar retirándose. Retrocedían como si estuvieran haciendo todo lo posible para evitar el impacto. ¿Destruir la garganta de la muerte? Rosalind luego se volvió hacia Kale. Alberu comenzó a hablar de nuevo. Dijo que los enanos tenían un objetivo. Están tratando de crear un camino para que puedan descender al sur en cualquier momento. Esta fue la batalla final. Sin embargo, fue la batalla final para prepararse para otro comienzo. Destruirán el desfiladero que dificulta su capacidad para hacer eso. Los enanos se habían preparado para esta batalla final pensando en destruir una de las 5 regiones prohibidas. Es por eso que el reino Skosan y el reino Norland movieron todas sus fuerzas para mostrar su apoyo a las decisiones de los enanos. Explicó el repentino aumento en el número de soldados. Esta fue la forma en que el resto de la Alianza Indomable mostró su apoyo. Significaría que no perderían, incluso si perdían esta batalla. Les daría la opción de planificar para el futuro. Estos malditos bastardos. Rosalind no podía entender los pensamientos de las personas que fueron arrinconadas. Por eso no había esperado tal situación. Esa fue también la razón por la que las imágenes frente a ella la estaban poniendo ansiosa. La expresión de Rosalind se enfrió cuando comenzó a hablar. Atrás. Todos retrocedan. Luego dio otra orden. Todos los magos entren en formación de ataque. Raón estaba enfermo en este momento. Rosalind sintió que era la única que podía hacerse cargo de la magia. Dio una orden a los magos que estaban teletransportando a los soldados. Detengan las teletransportaciones. Disculpe. Bombas mágicas y la explosión resultante. Sería más difícil con los soldados aquí. Los soldados también podrían terminar siendo arrastrados a la explosión. Necesitaba retrasar su teletransportación. Además, la magia era más importante que los soldados en este momento. Necesitaban ataques de larga distancia. Todos prepárense para atacar. Decidió que los magos responsables de los círculos mágicos de teletransportación también se unieran al ataque. La mayor defensa fue sellar completamente el ataque del enemigo. Rosalind ocultó su ansiedad mientras continuaba dando órdenes tras órdenes. Luego escuchó algo que no quería oír. ¡Boom! 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 Los osos con las alas largas. Empezaron a correr. Empezaron a correr hacia el acantilado. Cientos de ellos saltaron del acantilado como si quisieran obtener ayuda para volar hacia arriba. ¡Boom! ¡Boom! Las pupilas de Rosalind comenzaron a temblar mientras los veía moverse. También escuchó algo más que no quería oír. ¡Oh!
El gran contenedor con decenas, no, una cantidad desconocida de bombas mágicas también empezó a hacer ruidos. El dispositivo que lo activaba parecía ser lento, sin embargo, avanzaba poco a poco. Parecía que pronto sería lanzado hacia este lado. ¿La alquimia también está mezclada? Todo tipo de pensamientos rondaban por su mente en ese momento. Fue en ese momento. Señorita Aracelen. Podía oír la voz de Cale. Joven maestro Cale. Rosalind, que miró a Cale con desesperación en el rostro, se encogió. Considéralo un pago por adelantado. Cale le entregó una pequeña bolsa. Rosalind no pudo evitar estremecerse ante la repentina acción de Cale. Era por lo que había dentro de la bolsa ligeramente abierta. Podía sentir grandes vibraciones en su interior. Era como si el contenido estuviera respondiendo a las bombas mágicas. Se podía sentir una gran cantidad de maná en su interior. Rosalind recibió la bolsa con las manos ligeramente temblorosas y la abrió. Era una bolsa de bolsillo espacial. Hay cientos de piedras mágicas de la más alta calidad. Rosalind no pudo respirar por un momento. Solo una piedra mágica de la más alta calidad era extremadamente preciosa. Sin embargo, cientos de ellas estaban reunidas y resonando. Úsalas. Cale pasó junto a ella después de decirle que usara las piedras mágicas. Luego se dirigió hacia los magos que manejaban el círculo mágico de teletransportación. Este era el gran círculo mágico de teletransportación en esta base. ¿La luz parpadeante significa que el otro lado está solicitando la teletransportación? ¿Disculpe? Sí, es correcto. Por favor, déjenlos pasar. ¿Disculpe? Pero... Los magos miraron a Rosalind y a los enemigos al otro lado del desfiladero. Por favor, dens prisa. Rosalind asintió con la cabeza cuando Cale le preguntó una vez más, y los magos activaron el círculo mágico de teletransportación de nuevo. Fue en ese momento. ¡Boom! 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 El primer grupo se elevó en el aire. Ah, Rosalind pudo ver aproximadamente 100 osos disparándose hacia el cielo. Estaban volando. Las alas solo se movían un poco. No parecía normal, sin embargo, lograban mantener a los osos en el aire. Estaban en fila y miraban como si estuvieran listos para volar hacia las fuerzas del reino Breck en cualquier momento. magia de ataque y magia de vuelo. Pensó en una forma de bloquearlos. Apretó la bolsa en su mano e inmediatamente se giró hacia la brigada de magos. Ahora era una batalla contra el tiempo. Yo también ayudaré. Marre recogió su bolsa de bolsillo espacial que estaba llena de huesos. Rosalind sonrió y caminó hacia la brigada de magos. Fue en ese momento. ¡Paat! El círculo mágico de teletransportación brilló. ¡Es vos! El viento rozó a Rosalind y sopló hacia la fuente de luz. Rosalind volvió la cabeza. Su largo pelo rojo ondeaba al ver a alguien aparecer. Ha pasado mucho tiempo. Gazanim. El chamán, Gazan. El líder de la tribu tigre había aparecido con los tigres. Rosalind pudo ver el viento acumulándose alrededor de Gazan. Dejó de caminar hacia la brigada de magos. Entonces escuchó la voz de Cale de nuevo en ese momento. Gazan, usa tu invocación del viento. Además, llama a tus cuervos. Gazan usaba a los cuervos como si fueran familiares. Habían ayudado bastante a enviar mensajes cuando destruyeron la flota de Arm sobre el océano entre el continente occidental y el continente oriental el año pasado. Sin embargo, había muchas otras formas de usarlos también. Jojojo, ¿solo necesitan molestar a esos grandes cuervos en el aire? Grandes cuervos. La expresión de Gazan era tranquila mientras señalaba a los osos. Un chamán. A diferencia de los magos, podía usar directamente el poder de la naturaleza. El desfiladero de la muerte tenía los vientos más fuertes de las 5 regiones prohibidas. Gazan reveló sus afilados colmillos mientras no podía ocultar su emoción. Al mismo tiempo, Cale comenzó a hablar con Rosalind. Señorita Aracelen, vamos a moverlos al otro lado. Cale estaba señalando a los tigres. Rosalind también los miró. Numerosos tigres comenzaron a aparecer a través del círculo mágico de teletransportación.
GRRRRR. Sus pasos se hicieron más fuertes al salir del círculo mágico de teletransportación. Los tigres crecían lentamente después de volverse locos. Entonces comenzaron a reír. Estaban disfrutando de que Kale dijera que los enviaría a la ubicación del enemigo. Los magos y soldados aliados escucharon otro conjunto de ruidos mientras tragaban saliva después de ver las expresiones de miedo en los rostros de los tigres. Otros 100 enemigos siguieron al primer grupo en el aire. ¡Boom! 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 Ese ruido les hizo perder otro ruido diferente. ¡Paat! Era el sonido del círculo mágico de teletransportación activándose de nuevo. Sin embargo, los magos y Kale lo notaron. Caminó hacia el círculo mágico de teletransportación. ¿Cuánto tiempo sin verte? Anoche. Kale había contactado a alguien después de enterarse de que Locke no podía luchar. Chasquido. Una hebra de agua rodeó el brazo de la mujer. Vitira. La futura reina ballena. Las ballenas eran más débiles que los dragones, pero aún podían contender con ellos. Al mismo tiempo, también eran los más fuertes del mundo aparte de los dragones. Ballenas. La mujer que era la líder de las ballenas. La bestia ballena jorobada Vitira se aferró a su látigo de agua mientras respondía al saludo de Kale con una sonrisa. Joven maestro Kale, no quería venir sola, así que ellos vinieron conmigo. Joven maestro Nim, ha pasado tiempo. Ejem, ha pasado tiempo. Era el ballena de sangre mixta Paceton y Archie, el mejor guerrero ballena. Vitira los había traído a los dos con ella. Kale escuchó la respiración agitada de Raón viniendo desde atrás mientras comenzaba a hablar con la gente bestia. Se sabía que las ballenas y los tigres eran los más agresivos de la gente bestia. Kale no los estaba empujando hacia la defensa como lo había hecho con los demás. Vio a Choyan sacar su espada y les dijo que hicieran lo que mejor sabían hacer. Destruyan todo. Capítulo 238. Lo haré. Tú, 3. Destruyanlo todo. Las primeras personas en responder fueron las que siempre estaban con Kale. Choyan. Rosalind llamó a Choyan. Al mismo tiempo, apretó una de las piedras mágicas de más alto grado en su mano. Choyan comenzó a correr hacia el borde del acantilado. El maná comenzó a vibrar alrededor de Rosalind. Su otra mano estaba ocupada lanzando un hechizo mágico. Hizo un total de 5 movimientos. En el momento en que todos sus movimientos terminaron. Tap, tap, tap. Choyan despegó del suelo. Rosalind comenzó a sonreír. Ella había sido la más sensata en el nacimiento de un héroe. En otras palabras, no tenía miedo. Pudo deshacerse de su posición como princesa y no se puso un límite al creer que podía convertirse en la maestra de la torre de una torre mágica. Sin embargo, sensata no significaba tranquila. Su mirada se dirigió hacia los enemigos. Todos ustedes están muertos. Su mano se dirigió hacia Choyan. Sa. El viento rodeó el cuerpo de Choyan. Magia de vuelo. Rosalind envió a Choyan al cielo y luego procedió con sus siguientes acciones. Brigadas de magos 1, 2 y 3. Preparen los círculos mágicos de ataque más fuertes. Lanzó una piedra mágica de más alto grado a los capitanes de magos del reino Rohan y del reino Breck que se acercaban a ella. No había vacilación en sus movimientos. Los capitanes atraparon las piedras mágicas de más alto grado en estado de shock. La cuarta brigada de magos creará un círculo mágico de aceleración para enviar a nuestros aliados a la retaguardia. Otra piedra mágica de más alto grado fue lanzada al capitán de la cuarta brigada. El discípulo número 1 del mago real, el conde Cross, se acercó a ella en ese momento. Era el vicecapitán de la tercera brigada de magos. Comandante Nim, ¿qué hay de la magia de vuelo? La tribu tigre, la tribu ballena y los expertos del lado de Kale necesitaban magia de vuelo para enviar a estos individuos fuertes a luchar contra los osos. Hacer volar a otros en el aire no era una magia fácil de realizar. Necesitaba ser al menos un mago de grado medio para hacer ese tipo de magia. Yo lo haré. ¿Perdón?
Rosalind ni siquiera miró al conde Cross cuando el maná comenzó a aparecer a su alrededor. Puedo encargarme de eso. Regrese a la tercera brigada de magos, vicecapitán. El conde Cross se encogió y dio un paso atrás. 1, 2, 3. El maná rojo que fluía fuera de su cuerpo se convirtió en hilos que la envolvieron. No, era como si hubiera olas flotando a su alrededor. Cross, no puedes considerar a la princesa Rosalind Nim con los estándares habituales. Hay una razón por la que tiró su posición como princesa. Cross recordó lo que el mago real del reino Breck, su maestro, le había dicho antes. Luego miró a su alrededor. Había numerosos magos cuando combinaron a los magos del reino Rohan y del reino Breck. Cross nunca había visto tantos magos de batalla juntos antes. No, nunca había visto tantos magos juntos así. Era porque no había ninguna torre mágica ahora mismo. Una torre mágica. Era un lugar donde cientos de magos se reunían. Sin embargo, la torre mágica actual había caído. Cross miró hacia la espalda de Rosalind. La rodeaban tantos hilos de maná rojo que ya no la podía ver. La mujer que lideraba las brigadas de magos parecía tan fiera y explosiva como su pelo rojo. Cross. Espero con ansias a la princesa Rosalind Nim, no, al futuro del mago Raselen. Así que presta mucha atención y aprende de ella durante la batalla. Maestro. Creo que entiendo el futuro que está esperando. El conde Cross se alejó de Rosalind. Empezó a caminar rápidamente hacia su puesto. Al mismo tiempo, Rosalind miró a la persona que estaba a su lado y empezó a sonreír. No te preocupes, joven maestro Cale. Añadió en broma. Me aseguraré de pagarte correctamente por todas las piedras mágicas. Te haré un descuento si las compras al por mayor. Rosalind se rió entre dientes ante la respuesta de Cale y cerró los ojos antes de abrirlos de nuevo y empezar a gritar. Al mismo tiempo, los hilos rojos que flotaban a su alrededor se lanzaron hacia una única dirección. Por favor, muévanse. Los tigres reaccionaron a su grito. El suelo retumbó cuando los grandes tigres empezaron a moverse. Se podía oír la voz del chamán Gazan desde dentro del grupo de tigres. Oh, viento, por favor trae las alas negras. ¡Puk! El bastón de Gazan fue clavado en el suelo. Entonces pudieron oír graznidos a lo lejos. Cap, cap, cap. Parecía que una nube negra se dirigía hacia ellos. La nube negra se dirigía hacia ellos con el sol naciente de espaldas. Sin embargo, la nube negra no venía solo de una dirección. Decenas, no, cientos de cuervos volaban hacia ellos desde todas las direcciones. Rosalind y Gazan hicieron contacto visual. Gazan sonrió y empezó a hablar. Serán el terreno para los tigres que pudieron volar gracias a tu ayuda. Estos cuervos se convertirían en puntos de apoyo temporales con cada paso de los tigres en el aire. También cegarán a los enemigos. Los cuervos se reunían para evitar que los enemigos pudieran ver. En ese momento de ceguera temporal, los tigres y Choyan atacarían. Maravilloso. Me gusta. Rosalind asintió con la cabeza, cerró los ojos y abrió las manos. SHHH. La piedra mágica de más alto grado flotaba mientras los hilos de maná rojo seguían sus movimientos para envolver los cuerpos de los tigres. El pelo rojo de Rosalind brillaba rojo como el sol naciente. ¡Boom! 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 Los tigres patearon el suelo con fuerza. Los hilos rojos lanzaron a los tigres al aire. ¡Plop! Los hilos de maná conectados a Rosalind se rompieron, sin embargo, la conexión seguía ahí. Los hilos rojos rodearon a los tigres y poco a poco se fueron haciendo transparentes hasta convertirse en viento. ¿Qué? Nos encontramos con esos bastardos de osos otra vez. Los tigres se separaron. Cada uno tenía que enfrentarse a decenas de enemigos de la tribu oso. Era una situación de uno contra muchos. Sin embargo, los tigres no podían ocultar su emoción. Sois los tigres que mataron a los miembros de nuestra tribu oso pardo. Los tigres se burlaron de los osos pardos que les gruñían. ¿Por qué nos culpas cuando fueron vuestras propias acciones las que los mataron? Plop. Los tigres podían sentir los cuervos volando bajo sus pies y prestándole sus cuerpos.
Oyeron a su líder hablar desde el suelo. Corred como si estuvierais en las montañas. Esa era la orden de Gazán. Las montañas eran donde los tigres podían ser más fuertes. Correr como si estuvieran en las montañas. Uno de los tigres se lamió los labios. Pateó al cuervo que tenía bajo los pies. El uniforme blanco de dojo del tigre ondeaba al viento. ¿Puedes encargarte de más de 10 de nosotros tú solo? Los osos movieron sus alas y se abalanzaron sobre el tigre que se acercaba. El tigre empezó a reír. ¿Cómo alguien que lleva un conjunto de alas tan desagradable podría derrotar a un tigre de una montaña? Los tigres que tenían el suelo negro, cuervos y el viento transparente no tenían nada que los frenara. Eran capaces de saltar fácilmente por encima de los osos que se abalanzaban sobre ellos con esas incómodas alas. Se movían como si fueran el suelo que retumbaba con un terremoto. El tigre empezó a moverse. Aterrizó detrás del oso que le estaba hablando. El tigre movió su mano y agarró las alas falsas. Y, tú, Eek. El oso forcejeó, pero no podía moverse muy bien con el tigre sujetándole las alas. Sin embargo, el resto de los osos se abalanzaron sobre el tigre en ese momento desde el norte, el sur, el este, el oeste y por encima. Cualquiera podía ver que el tigre no tenía a dónde correr. No puedes ir a ningún lado. Terminarás muriendo aquí. Ajajaja. El oso con las alas agarradas comenzó a reír. Ustedes, los osos bastardos, son tan ruidosos. ¿Qué? El oso levantó la cabeza. Pudo ver a las decenas de osos corriendo hacia el tigre, sin embargo, el tigre estaba sonriendo. El oso que tenía las alas agarradas de repente sintió escalofríos. El tigre comenzó a hablar alegremente. Estamos en una montaña, una montaña. No hay llanuras en una montaña. La suave sonrisa parecía cruel debido a sus colmillos. Cuando se trata de una montaña, tienes la cima o el fondo. Quizás. Fue el momento en que los ojos del oso se abrieron de par en par. El tigre pateó el suelo negro de nuevo. Luego comenzó a descender. El abismo de la muerte. El tigre cayó en la oscuridad del abismo con un oso en la mano. ¿Estás loco? El oso sintió escalofríos por el viento que le rozaba la cara. Luego comenzó a sentir miedo por la risa del tigre detrás de él. El tigre puso algo de fuerza en las manos que sostenían las grandes alas. Chirrido, crujido. Las arrancó. Estaban rotas. El tigre continuó rompiendo las alas mientras caían. El oso podía ver los pedazos de las alas cayendo debajo de él. Pedazos de huesos y metal. Todos comenzaron a caer, uno por uno. Y finalmente. Debería guardar la piedra mágica, sin embargo. La piedra mágica no cayó. En cambio, el oso sintió una mano que comenzaba a ahogarlo. Adiós. ¡Ah! El oso no podía respirar. El oso no había podido hacer nada debido a las grandes alas que le habían impedido moverse correctamente. Su cuello fue agarrado por la mano del tigre. ¡Ah! ¡Ah! El cuello del oso se inclinó hacia un lado con un gemido. Había perdido el conocimiento. El tigre soltó el cuello del oso. El oso continuó cayendo al suelo. Sin embargo, el tigre dio un paso adelante. Toque. Los cuervos le prestaron sus cuerpos como puntos de apoyo. El tigre levantó la cabeza. Podía ver las miradas de los osos que lo miraban desde arriba. Comenzó a sonreírles. Muy bien, vamos a subir. El tigre caminó casualmente hacia los enemigos como si estuviera subiendo un sendero de montaña. No había miedo ni vacilación en su caminar. Pero podía ver el más mínimo rastro de miedo en los ojos de los osos enloquecidos. Es por eso que ustedes, bastardos osos, son inútiles. ¿A quién le importa si son inteligentes? Cuando no pueden usar su ventaja numérica, son todos unos cobardes. Las amplias mangas del uniforme blanco del dojo ondeaban al viento. El tigre sintió la brisa a su lado mientras volvía al cielo. Este era el caso en toda la zona. Todos los tigres vagaban por el cielo, mostrando a los osos el miedo de quienes gobernaban las montañas. Rosalind abrió los ojos. Había entregado con seguridad el viento transparente a los tigres. Sus ojos estaban inyectados en sangre.
Esos ojos inyectados en sangre miraron hacia una dirección. Boom, boom, boom. Estaba mirando al otro lado del acantilado. Los osos alados que aún no habían volado cambiaron de dirección. Ahora se dirigían hacia ella, la ubicación de las fuerzas del reino Breck, en lugar del cielo. ¡Oh! Rosalind miró hacia el contenedor redondo detrás de los aproximadamente 300 osos que corrían hacia ella. Escuchó un ruido mecánico cuando la luz comenzó a rodear el contenedor redondo. Enanos con alas protegían el contenedor junto con los magos enemigos. Rosalind volvió a sonreír. ¡Boom! Escuchó el suelo retumbar de nuevo cuando cientos de osos comenzaron a correr hacia ella. Esquivaban a la tribu de los tigres y a los cuervos mientras intentaban destruir las brigadas de magos. Rosalind extendió sus manos hacia adelante y gritó. 3. El suelo bajo sus pies comenzó a retumbar. Las túnicas de los magos de la brigada de magos se agitaron mientras un grupo de magos que estaban de pie en círculo alrededor de una piedra mágica de grado superior también extendieron sus manos. Podían sentir la fluctuación de maná en el aire. Rosalind estaba preparando un hechizo para destruir las alas de los osos que volaban hacia ella. La mitad. Mataré a la mitad de esos bastardos voladores en el desfiladero. 2. Entonces necesito lanzar un hechizo asegurándome de que no afecte a los tigres. Rosalind giró la cabeza. Hizo contacto visual con el chamán, Gazan. Cab. Cab. Los cuervos comenzaron a crear caminos. Rutas para que los hechizos mágicos de ataque comenzaran a ser creados uno por uno. 3 para las brigadas de magos y 1 para Rosalind. Se crearon un total de 4 caminos. Podían ver a los osos cruzando la garganta. Primero necesitamos atacar a los osos y luego atacar o detener el contenedor. Aunque podría tensar su cuerpo, Rosalind planeaba usar múltiples hechizos mágicos de ataque a gran escala seguidos. Como había muchas piedras mágicas de la más alta calidad, necesitaba bloquear ese contenedor aunque fuera doloroso para ella. Necesitaba hacer que dejara de moverse o que explotara en el lado enemigo. Se mordió los labios. Con ese tamaño, será un problema incluso si explota del otro lado. El impacto de la bomba mágica también alcanzaría el lado del reino Breck. Sin embargo, aún era mejor que explotar en el lado del reino Breck. Abrió la boca para hablar. 1. El ataque comenzaría tan pronto como dijera esa palabra. Oh. Señorita Aracelen. Escuchó a alguien detenerla en ese momento. Pudo ver a Kale, así como a personas moviéndose detrás de Kale. Tap, tap. Una mujer flotó hacia el cielo. Su cabello, azul como el océano, ondeaba en el aire. Al mismo tiempo, un gran látigo de agua cortó el aire. Flick. Esquiva. Es la tribu ballena. Los osos esquivaron urgentemente el látigo. Sin embargo, el látigo no apuntaba a los osos. El látigo, como un rayo, llegó al otro lado de la garganta de la muerte. ¡Bang! Se escuchó un fuerte ruido cuando el suelo del otro lado del acantilado se derrumbó. En su lugar había un látigo de agua. Sin embargo, el látigo pronto desapareció. En cambio, la mujer con el látigo alrededor de su brazo usó el tirón de su látigo para aterrizar del otro lado. Vitira fue la primera en aterrizar en territorio enemigo. Recogió su látigo y dividió el látigo de agua en sus manos. CHHHHHHH. El látigo se dividió fácilmente en 2. Vitira comenzó a moverse con un látigo en cada mano. Rosalind observó esto antes de comenzar a hablar lentamente de nuevo. 1. Las voces de la tribu oso llenaron el área justo antes de que diera la orden final. Maldita sea. La mitad de ustedes persigue a la ballena. La otra mitad, hagan lo que planeamos. Apresúrense. Las personas que lideraban a los osos aceleraron mientras volaban hacia las fuerzas del reino Breck. La vista de cientos de alas volando hacia adelante como flechas les dio escalofríos. Señorita Aracelen. Sin embargo, Rosalind no pudo decir nada. En cambio, miró hacia Kale, quien seguía llamándola por su nombre. Fue cuando los osesnos estaban a solo unos 10 metros de las fuerzas del reino Breck.
La gente del reino Breck se encogió de miedo. Al mismo tiempo, todas las miradas de la gente del reino Rohan se dirigieron hacia una sola persona. La persona que recibía estas miradas, Kale, tenía un hilo plateado saliendo de su mano. Al mismo tiempo, un fuerte ruido resonó en ambos lados de la garganta de la muerte. ¡Boom! Un escudo plateado apareció y se estrelló contra los osesnos. Uf. La boca de Kale comenzó a sangrar. Rosalind no podía entender por qué Kale la estaba defendiendo. ¡Van! 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 Las alas de los osesnos y el escudo de Kale continuaron chocando entre sí. Rosalind comenzó a hablar. Joven maestro Kale, ni siquiera tienes a Raon. El poder que siempre protegía el escudo plateado de Kale. Rosalind sabía sobre el escudo de Raon. Por eso había visto a Kale activar el escudo con los ojos temblorosos antes de hablar con urgencia. Solo necesito usar magia de ataque para defenderme de los osesnos y luego encontrar una manera de detener ese contenedor. Debería ser posible porque también tenemos a la tribu ballena y a la tribu tigre. Rosalind pudo ver a Kale sonriendo en ese momento. Aunque estaba sonriendo, parecía molesto. Señorita Aracelen, seré breve. 2. Sangre negra comenzó a salir de la boca de Kale de nuevo. Esto hizo que la tez de Kale empeorara, sin embargo, nadie más pudo verlo debido a su fatiga. Las ballenas no bloquearán el contenedor. Los tigres tampoco. ¿Qué? No bloquear el contenedor. ¿No van a detener las bombas mágicas? Señorita Aracelen, usted y la mitad de la brigada de magos ataquen el contenedor, mientras que la otra mitad creará escudos y se preparará para correr. ¿No explotará la bomba? Decenas de bombas explotarán. Los osesnos todavía estaban chocando contra el escudo plateado mientras hablaban. Rosalind rápidamente continuó hablando después de ver la mirada tranquila y confiada en los ojos de Kale. Los magos estaban esperando que ella atacara. Si la bomba explota, definitivamente se creará un puente. Los soldados enemigos cruzarán usando los escombros como escalones. Tendremos muchas bajas debido a su número. El enemigo no podrá cruzar. Discúlpeme. Kale se aseguró de que Locke y Raon todavía estuvieran detrás de él. Luego tosió un poco más de sangre y se sintió mucho mejor. Tenía una sonrisa que haría que Raon dijera, humano, ¿por qué estás sonriendo así?, mientras trataba rápidamente de olvidarse del vacío que le causaba el no decirlo Raon. Luego abrió la boca para hablar. Estaba esperando el momento en que la garganta comenzara a temblar. El enemigo se encontrará con la ira. El furia del dragón explotará. Furia del dragón. Ah, Rosalind jadeó. Se había olvidado de eso. A principios de este año, Kale hizo que los tigres los plantaran dentro de la garganta. Era un pilar de fuego que alcanzaría los cielos. Era un pilar de fuego que era varios grados más alto que el que la torre del campanario de los alquimistas había creado. Los pilares de fuego que el antiguo dragón Eroaven había creado dormían silenciosamente bajo la garganta de la muerte. Empezaremos a engañar al enemigo a partir de ahora. La sonrisa de Kale quedó grabada en los ojos de Rosalind. Capítulo 239, lo haré. Tú, 4. Sin embargo, aunque estaba sonriendo, la mente de Kale trabajaba más rápido que nunca. Tenía que darse prisa. Raon no podía luchar. Kale era alguien que siempre pensaba en el peor escenario posible. Miró el dispositivo de videocomunicación que tenía en la mano. Todavía estaba conectado con el príncipe heredero Alberu Crossman. Kale empezó a hablar con Alberu, que debería haber escuchado su conversación con Rosalind. Su Alteza. Ja ja ja. La risa venía del dispositivo de videocomunicación. Alberu miró a Kale desde el otro lado de la pantalla. Los enanos de la llama, sus enemigos, estaban tratando de destruir una de las 5 regiones prohibidas. La garganta de la muerte cortaba una parte del continente. Estaban tratando de destruir esa brecha entre las 2 porciones. Normalmente, estaría pensando que el enemigo estaba loco. Pero no es nada comparado con el bastardo que ya instaló el pilar de fuego en la garganta. Alberu se había sorprendido por la escala de Kale antes de que pudiera sorprenderse por la escala del enemigo. Sin embargo,
todavía lo entendía. Sí, este bastardo siempre ha estado loco. Era alguien que estaba tratando de destruir la garganta de la muerte antes de que el enemigo pudiera hacerlo. Y había alguien que tenía el mismo pensamiento que Kale. Y yo soy igual. Albero inmediatamente comenzó a hablar. No había necesidad de escuchar más a Kale. Había una carta que el reino de Rohan, específicamente Albero, podía usar después de que se activara el pilar de fuego. Ya estaba decidido. Me aseguraré de que esté listo. Esperaré tu señal. Deja de sangrar cada vez. Eres rico, usa pociones o algo. Entiendo, Su Alteza. La boca de Rosalind se abrió y se cerró un par de veces después de ver a Kale y Albero charlar casualmente entre sí, sin embargo, no pudo pronunciar ninguna palabra. El príncipe heredero Alberus siempre ha sido así. Además, ¿no son los dos demasiado tranquilos? ¿Será porque no está sucediendo en el reino Rohan? Sin embargo, Rosalind sabía que no podía pensar así. Kale había sido el que más había sangrado hasta ahora. Van. Las alas seguían golpeando contra el escudo. Ah, ¿en serio? Kale se limpiaba la sangre de la boca cada vez que enviaba un hilo de luz plateada aún más grueso desde su mano. El escudo no temblaba, incluso sin la ayuda del escudo de Raón. Parece que no necesito comer más todavía. ¿Estás tratando de sacrificarte? Kale escuchó a la decepcionada sacerdotisa glotona y al repetitivo Super Roak antes de poner a propósito una expresión de lucha. Sin embargo, todavía había calma en su voz. Señorita Raselen, por favor, apúrate. Activa tu magia tan pronto como te dé la señal. Rosalind finalmente logró decir algo. De acuerdo. Ella estuvo de acuerdo y giró la cabeza. Uno de los caballeros que la esperaban cerca de ella se acercó rápidamente a ella después de verla mirarlo. Rosalind rápidamente le dio una orden al caballero. Kale, que la estaba escuchando dar la orden, tenía una expresión de lucha en su rostro mientras decía algunas cosas también. Eso hizo que Rosalind comenzara a reír entre dientes. Podía reírse a pesar de que estaban en medio de una batalla. Ella miró a Kale con una expresión llena de picardía. Estás tratando de hacerme usar todo lo que tengo. Por favor, da lo mejor de ti, Raselen. Rosalind canceló el hechizo de magia de ataque que estaba listo en sus manos. Luego movió su mano hacia la bolsa con las piedras mágicas de mayor grado. Rosalind se había obsesionado con la magia después de ver al mago real lanzar algunos hechizos cuando era una niña. Luego se dio cuenta rápidamente de que tenía talento para la magia. Podía sentir maná incluso cuando estaba parada quieta. Había decidido apostar todo por ese sentimiento. Por eso había tomado los cursos para convertirse en reina durante el día y había estudiado magia toda la noche hasta que alcanzó un cierto nivel. Finalmente, se había ganado su libertad a través de la magia. Además, había visto un milagro durante esa libertad. Dragones. Raón y Eruaven. Rosalind se había centrado en cada una de las lecciones de Eruaven, así como en la magia que usaban los dragones. Estaban usando hechizos que iban más allá de los límites de los magos humanos. Aunque ella también era humana, Rosalind quería superar ese límite. Soy una persona muy codiciosa. Rosalind sabía que era una persona muy codiciosa. ¿Por qué? Porque quería superar los límites de los humanos. Después de experimentar ese milagro, su objetivo era alcanzar ese mismo nivel antes de morir. Tras escapar de una carga llamada realeza, tener un objetivo de superar un obstáculo gigante era algo que valía la pena desafiar para toda su vida. Por favor, dame lo mejor de ti, Raselen. Kale había dicho eso mientras la llamaba Rosalind en lugar de señorita Rosalind. Ella decidió seguir las palabras de la única persona que se dio cuenta de su codicia. Olvida a Eruaven Nim, mis habilidades actuales ni siquiera son suficientes para alcanzar el nivel de las patas de Raón. Sin embargo, no era necesario seguir los procedimientos estándar todo el tiempo. ¡Clan! El sonido de las piedras chocando entre sí se escuchó en su mano. Su mano que estaba dentro de la bolsa de piedras mágicas volvió a salir. Luego comenzó a sacar piedra mágica tras piedra mágica.
Se dio la vuelta después de sostener decenas de piedras mágicas en sus manos. Luego se dirigió hacia la brigada de magos. Te estaré esperando. Kale asintió con la cabeza ante la declaración de Rosalind antes de mirar hacia el frente. Ese, joven maestro Nim. Quédate detrás de mí. Sí, sí señor. Locke se mordió los labios después de ver a Rosalind con los ojos inyectados en sangre y un ambiente diferente al habitual, al ensangrentado Kale y al enfermo Raón en sus brazos. ¡Boom! 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 El corazón de Locke comenzó a latir más rápido y más fuerte. Miedo y preocupación por la batalla. El cuerpo alto de Locke no podía ser cubierto por la espalda más corta de Kale. Por eso podía ver a los seres que se estrellaban contra el escudo de Kale. Además, también podía ver a los tigres y a Choyan en el cielo. Parecían estar en situaciones peligrosas. Deja de prestar atención a cosas inútiles. Concéntrate en tus tareas. Los hombros de Locke se estremecieron ante el comentario de Kale. Mis tareas. Sus tareas eran estar detrás de Kale y sujetar a Raón. Locke no miró nada más que la espalda de Kale. Sostuvo a Raón un poco más fuerte. ¡Boom! 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 Locke podía oír su corazón latiendo con fuerza incluso en medio de la ensordecedora batalla. Se estaba dando cuenta poco a poco. Estaba sucediendo desde lo más profundo de su corazón. El sentimiento estaba surgiendo lentamente desde allí. Miedo y preocupación. Una emoción diferente a esas estaba surgiendo como si fuera a devorar su corazón que latía salvajemente. Los ojos de Locke comenzaron a ponerse rojos mientras observaba la espalda de Kale. Kale no sabía nada de esto mientras vertía más poder en el escudo. Estaba frunciendo el ceño tanto que no parecía estar bien. ¿Qué? Sí, sigue defendiéndote así. Los osos embistieron despiadadamente el escudo mientras seguían riendo. Su objetivo era ganar tiempo de todos modos. Por eso estaban realmente agradecidos de que Kale hubiera usado su escudo para ayudarles a ganar tiempo. Los osos chocaron despiadadamente contra el escudo mientras seguían riendo. Su objetivo era ganar tiempo de todos modos. Por eso estaban realmente agradecidos de que Kale hubiera usado su escudo para ayudarlos a ganar tiempo. Tu cara se ve divertidísima. Los osos podían ver el cuello y el uniforme de Kale empapándose con su propia sangre. También podían distinguir el ceño fruncido en su rostro. Por supuesto, Kale solo estaba actuando. Tampoco estaba limpiándose la sangre a propósito. Estaba mucho mejor ahora que cuando sangraba por todos los orificios durante la batalla en el territorio en Ituse. Pero el enemigo no tenía forma de saberlo. Sin embargo, los cientos de osos en el cielo no estaban tranquilos. No se está rompiendo fácilmente. El escudo era resistente como se esperaba. Solo se sacudió un momento, incluso cuando cientos de alas chocaron contra él. Era similar a un muro de castillo que intentaba mantenerse firme sin importar qué. ¿Bloqueará también la bomba? Algunos de los osos se estremecieron repentinamente. Aunque no era probable, el hecho de que Kale hubiera derrotado al mestizo dragón hizo que los osos de Arm pensaran en los sí. Por supuesto, Kale no tenía planes de ser una muralla de castillo o mantener esto por mucho tiempo. Solo iba a ganar tiempo hasta que alcanzara sus límites antes de huir. Los osos que no sabían esto pensaban que Kale podría persistir hasta el final. Algunos de los osos alzaron la voz para ordenar a sus subordinados. Asegúrense de bloquear a las ballenas sin importar qué. ¡Boom! ¡Boom! Los osos que estaban volando aterrizaron de vuelta en el suelo. Enanos de fuego, osos y caballeros se interpusieron en el camino de 3 individuos. Eran naturalmente las 3 ballenas. Era difícil para los osos derrotar a las ballenas. Ya sea en peso o en fuerza, no eran rival para las ballenas. Sin embargo, los osos parecían relajados en comparación con los vacilantes caballeros y soldados de la indomable alianza. Los osos rápidamente gritaron la razón por la que estaban relajados. No tenemos miedo de las ballenas que no pueden enloquecer. Los osos vivían en tierra. Las ballenas vivían en el océano. Esa diferencia impedía que las ballenas enloquecieran. Las ballenas necesitaban agua para enloquecer. No una pequeña cantidad de agua hecha por magia, sino grandes cantidades de agua, como durante un granizo, para enloquecer.
Las ballenas eran fuertes. Sin embargo, aunque las ballenas que no podían enloquecer hacían que los osos sintieran miedo, no estaban desesperados. Jajaja. Los osos pudieron oír a la ballena asesina Archie empezar a reír en ese momento. Luego golpeó sus puños uno contra el otro. ¡Bam! El sonido de los puños desnudos chocando era escalofriante. La mirada de Archie se dirigió hacia los cientos de enanos de fuego, osos y caballeros que se interponían en su camino. Se siente terrible ser ignorado por un estúpido oso. Archie era conocido por ser una ballena con una personalidad terrible. Se apoyó en un pie y frunció el ceño al empezar a hablar. Inútiles idiotas. Eso fue todo lo que dijo. Luego comenzó a moverse. Archie se movió rápidamente hacia los enemigos. Sin embargo, había alguien que se movía aún más rápido que él. CHHHHHHH. Archie suspiró mientras miraba el látigo de agua que lo rozaba. Algunas personas han dicho que él tiene mala personalidad, sin embargo, en opinión de Archie, la gente bestia real de la ballena jorobada eran aún peores. ¡Bang! Las áreas por donde pasaron los dos látigos de agua terminaron destrozadas como si el aura de un maestro espadachín las hubiera atravesado. Los sorprendidos caballeros de la Alianza Indomable retrocedieron mientras los magos activaban escudos frente al gran contenedor. Defiéndanlo cueste lo que cueste. Solo 3 minutos más. Gritó uno de los enanos de la llama lo más fuerte que pudo. ¡Oh! La luz comenzó a llenar el contenedor aún más. Luego comenzó a salir vapor del gran contenedor con las bombas mágicas. 2 grandes contenedores apuntaban al mismo lugar. Apuntaban al reino Breck, específicamente al escudo de su lado. 3 minutos. Era una duración de tiempo corta pero larga. Sid Disley. Podían oír cómo las cosas empezaban a arder. Los caballeros de la Alianza Indomable miraron hacia los látigos de agua. Los látigos que se habían dividido en 2 eran sostenidos por los osos. Las ballenas eran las más fuertes de la gente bestia. Los osos que se aferraban al látigo de la futura reina ballena sentían como si sus palmas estuvieran siendo cortadas por una cuchilla, pero seguían aferrándose. GRRRRRRR. Se podía escuchar la respiración agitada de los osos berserkers mientras se aferraban con todas sus fuerzas a los látigos de Vitira. Sin embargo, de repente, alguien apareció entre ellos. Para ser específicos, la persona cayó sobre las cabezas de los osos. Los osos inmediatamente soltaron los látigos y dieron un paso atrás. ¡Boom! El suelo se rompió como si fuera una ventana por el puño de Archie. Al mismo tiempo, la espada de Paceton aprovechó esa abertura para atacar a los osos. 2 minutos. Las pupilas del enano de la llama que gritaba el tiempo restante temblaban. Vitira corría hacia él en línea recta. ¡Van! Cuando levantó la vista, la maestra espadachín de cabello negro que usaba aura negra volaba libremente en el aire con la ayuda de los cuervos mientras mataba oso tras oso. Read deep. Las alas fueron arrancadas. Cajajaja. Los tigres se reían a pesar de que mostraban signos de ser arañados por las garras de los osos. A los tigres no les importaba que sus uniformes blancos de dojo se estuvieran manchando de sangre mientras corrían hacia los osos. Se aseguraron de agarrar a un oso y arrancarle las alas para que cayera al abismo. El enano de la llama se mordió los labios. Realmente eran fuertes. Había demasiados individuos fuertes en el lado enemigo. Sin embargo, todo esto solo funcionaba para batallas cortas. Las batallas más largas siempre serían ganadas por el lado con un número abrumador. En ese caso, solo necesitaban hacer una batalla lo más larga posible. Necesitaban destruir el garganta de la muerte. 1 minuto más. El enano de la llama gritó una vez más. Los caballeros retrocedieron en ese momento. Los caballeros y los magos principiantes se retiraron hacia atrás, incluso con las ballenas corriendo hacia ellos. En cambio, los que tenían alas bloquearon contra las ballenas con todo lo que tenían. Los osos berserker estaban usando su número para apenas detener a las 3 ballenas. Los enanos de la llama se pusieron las alas y empezaron a volar. 30 segundos. 30 segundos. El enano que gritaba la hora se preparó para volar y miró hacia el otro lado. Kale Nituse.
Número 1 en la lista de asesinatos de la Alianza Indomable. Podía ver a Kale apenas conteniendo a los osos con su escudo. Ya se había defendido de los osos durante 5 minutos. Fue impactante. Sin embargo, sería difícil para él defenderse de estas bombas. Era porque su escudo no era lo suficientemente grande como para defender todo el desfiladero. El Garganta de la Muerte era mucho más grande que el Castillo Leona. Solo necesitaban destruir un lugar. Entonces el enemigo caería. 10. El enano de la llama gritó mientras comenzaba a mover sus alas. ¡Oh! Podía sentir el contenedor comenzando a temblar debajo de sus pies. Un calor tan caliente como el que sentía al trabajar como herrero le trepó por las piernas. Bloquéalo. Activa los círculos mágicos defensivos. El enano de la llama pudo ver el movimiento de los labios de Kale. Kale estaba gritando más fuerte que nunca. El enano de la llama se burló. 2 de los contenedores se dirigieron hacia el escudo de Kale. 3. Los osos que luchaban contra las ballenas patearon el suelo. Uno de los osos se burló de las ballenas mientras volaba. Parece que no eres tan genial cuando no puedes volverte loco. 2. Se escuchó la voz del enano de fuego. Debería haber una explosión en un segundo ahora. El oso que se había burlado de sus maneras se encogió de repente. Vio a las ballenas sonriendo mientras despegaba del suelo y se elevaba. ¿Qué? Pudo ver la forma de la boca de Vitira. No es suficiente. ¿No es suficiente? ¿Que no es suficiente? Luego vio a las ballenas saltar al aire. Se movían con mucha rapidez. Estaban pisando cuervos y usando el viento de Gazán para poder elevarse al cielo. Los tigres y Choyan también se dirigieron rápidamente al cielo. Los cientos de cuervos también subieron al cielo. Más alto y más alto. Siguieron subiendo sin mirar atrás. El enano de fuego que estaba llamando a los números desde arriba del contenedor despegó en el aire. 1. Screech, boom. La dirección de los 2 contenedores cambió. Los contenedores que estaban apuntando al escudo, ahora apuntaban hacia debajo. Se dirigían a los acantilados que estaban soportando las fuerzas del reino de Breck. El enano de fuego y los magos de grado intermedio que estaban cerca de los contenedores volaron hacia el cielo. ¡Oh! Los contenedores comenzaron a hacer ruidos. También salía un calor extremo de ellos. Finalmente, la luz salió disparada de los 2 contenedores grandes. Destrúyelo, destrúyelo. Los enanos de fuego vitorearon mientras miraban los contenedores. Decenas de hebras de luz blanca salieron de los contenedores. Todas las numerosas bombas mágicas se derramaron hacia el acantilado. Cajaja, un puente terminará siendo creado sin importar cuánto te defiendas. Los acantilados se derrumbarían por las explosiones. Los soldados de la Alianza Indomable ya estaban lejos, fuera del alcance de las bombas. La tribu de los enanos de la llama vitoreaba mientras veían las decenas de luces blancas saliendo del contenedor. Fue en ese momento. ¡Saa! El escudo plateado desapareció. Al mismo tiempo, Kale se limpió la sangre de la boca y dijo una sola palabra. Atacar. El cuerpo de Locke comenzó a moverse rápidamente detrás de Kale. El sonido del viento rodeaba los pies de Kale. Locke escuchó la tierra retumbar en ese momento. ¡Oh! Otro fuerte ruido sacudió a las fuerzas del reino Breck. Pudieron ver las decenas de luces blancas cayendo. Una mujer extendió su mano hacia las luces que contenían las bombas mágicas en su interior. Decenas de magos de 2 brigadas de magos estaban detrás de ella con las manos sobre el círculo mágico. Decenas de piedras mágicas de la más alta calidad crearon un círculo alrededor de Rosalind, que estaba de pie en el centro del círculo mágico. Goteo. Rosalind ignoró la sangre en la comisura de sus labios mientras comenzaba a sonreír. Fuego, extiéndete. ¡Oh! Un gran fuego salió disparado del círculo mágico. Un fuego que parecía como si el sol hubiera descendido disparado hacia adelante. Para ser específicos, se dirigían hacia las decenas de luces blancas. ¿Qué? ¿Por qué atacan? ¿Se destruirá? Los enanos de la llama y los osos gritaron y se dieron cuenta de que los enemigos se abalanzaban sobre ellos y salían disparados hacia el aire. Choyan, los tigres y las ballenas.
Seguían ascendiendo junto a los cuervos y el viento. Continuaron subiendo, como si esa fuera la única forma de sobrevivir. Solo que, Los enanos de la llama de repente se pusieron los pelos de punta y miraron hacia abajo. La luz blanca y el gran fuego chocaron. ¡Bam! La garganta de la muerte. Un fuerte ruido que parecía estar orquestando la muerte resonó en la zona. Ja, ja, ja. ¿Qué piensas, joven maestro Kale? Rosalind se rió a carcajadas incluso con sangre en las comisuras de los labios. Miró hacia Kale, que la llevaba en brazos y corría. Kale utilizó más sonido del viento mientras señalaba tras él. Rosalind levantó la cabeza para ver qué pasaba. Una gran explosión. Hubo una mezcla de luz blanca y llamas rojas. Luego sintió las vibraciones del suelo. La garganta de la muerte iba a ser destruida. No podían evitarlo. Sin embargo, algo que se comió esa luz apareció desde debajo de la garganta. Kale dejó de moverse una vez que llegó a la zona segura. Luego se dio la vuelta. Miró hacia donde las luces blancas y rojas habían desaparecido. Miró hacia donde el acantilado se estaba rompiendo. El fuego brotaba desde lo más profundo de la garganta de la muerte. Kale recordó una conversación entre el antiguo dragón, Eroaben, y el joven dragón, Raón. ¿De qué color deberíamos hacerlo? Pequeño, ¿qué color te gusta? ¿Te refieres al fuego? Sí. Soy más grande que los alquimistas, así que puedo cambiar fácilmente el color de la llama como yo quiera. Los poderes naturales del fuego no cambiarán solo porque cambies el color. Goldie, entonces hazlo del majestuoso color negro. Es majestuoso porque es mi color. No quiero. Voy a hacer lo que quiera, pequeño. Van. 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 Los orbes con el fuego líquido comenzaron a explotar. Un gran fuego absorbió las luces blancas y rojas. La garganta de la muerte. Parecía como si la muerte estuviera descendiendo sobre la garganta. El fuego azul oscuro comenzó a absorber todo lo demás. Ja, ja, ja. Kale comenzó a reír. El fuego azul oscuro se disparó hacia el cielo como si quisiera devorar también el cielo. El fuego que era del mismo color que los ojos de Raón comenzó a dominar la garganta. Furia del dragón. La batalla apenas comenzaba. Capítulo 240. Te haré. Tú, 5. Originalmente, la garganta de la muerte debería haber sido destruida por las bombas mágicas que salían de los grandes contenedores. ¡Boom! Los acantilados comenzaron a romperse. Los pedazos rotos comenzaron a llenar la profunda garganta. ¿Cómo es esto? Los caballeros de la Alianza Indomable se bajaron de sus caballos con urgencia después de sentir un estruendo que estaba más allá de lo que habían esperado. Se aferraban a sus riendas, sin embargo, ni siquiera se dieron cuenta de esta acción ya que estaban sin palabras mientras veían lo que estaba sucediendo frente a ellos. Lo mismo pasaba con la gente del lado del reino de Breck. Los soldados que habían estado huyendo de las bombas mágicas se levantaron rápidamente después de haber caído por el impacto de la explosión. Eso es de nuestro lado. Los soldados no pudieron evitar temblar ante lo que sus aliados habían hecho. Sus miradas se dirigieron a una sola dirección al levantarse. Todos miraban a Kale y a su grupo. Eran los únicos que miraban esta explosión con expresiones tranquilas. Era solo una parte de la garganta de la muerte que tenía cientos de kilómetros de largo. Esos pocos kilómetros del desfiladero estaban llenos de rocas y tierra. El plan de la Alianza Indomable tuvo éxito. Rosalind se echó a reír aunque el plan del enemigo había funcionado. ¿Por qué? Era porque podía ver una pared de fuego azul oscuro tragándose la zona rota de los acantilados. Las llamas azul oscuro brillaban en las pupilas rojas de Rosalind. Los dragones son realmente increíbles. Aunque su interior no estaba bien debido a su uso excesivo de maná, no podía dejar de reír. Escuchó una voz tranquila en su oído en ese momento. Señorita Raselen, voy a bajarla ahora. Rosalind se encogió. Seguía siendo llevada sobre los hombros de Kale. Giró ligeramente la cabeza. Podía ver que el brazo de Kale temblaba.
Esta persona débil era. Al darse cuenta de que estaba siendo llevada por esta persona débil, Rosalind sintió una gran pena. Rápidamente se bajó del hombro de Cale. Entonces lo miró, esperando verlo frunciendo el ceño por el cansancio. Luego se encogió de nuevo. Su rostro extremadamente tranquilo miraba hacia la pared de fuego azul oscuro. El puente estaba bloqueado. La garganta de la muerte se extendía por cientos de kilómetros. El puente enemigo que debería haber aparecido en medio del desfiladero se volvió inútil por la pared de fuego azul oscuro. Por supuesto, el enemigo podría intentar hacer lo mismo en los otros acantilados alrededor de la garganta de la muerte. Sin embargo, las furias del dragón que estaban instaladas en todos los acantilados los bloquearían cada vez. Señorita Aracelen. Sí, joven maestro Cale. Ahora la brigada de magos puede derribar lentamente a los enemigos en el cielo. Rosalind ya estaba dando órdenes a la brigada de magos con sus manos y haciéndolos preparar hechizos mágicos de ataque a distancia. Continuó hablando con una disposición mucho más relajada. Que los caballeros y soldados se alineen contra los acantilados para que podamos detectar y evitar que los enemigos intenten hacer lo mismo de nuevo. Ahora iba a ser una batalla prolongada. El grupo de Cale logró bloquear el camino del enemigo, sin embargo, también significaba que el lado del reino de Breck solo podía atacar al otro lado con magia también. Aunque tenían individuos fuertes con ellos, no eran suficientes para manejar cientos de miles de soldados enemigos. Además, Rosalind quería ganar con el menor número de bajas posible. El enemigo acabará retirándose en una batalla prolongada debido a la falta de suministros. El norte siempre tiene escasez de alimentos en primavera. El reino de Breck no tiene esos problemas. No podemos permitir eso. ¿Disculpe? Una rara voz severa respondió. No podemos dejar que se convierta en una batalla prolongada. No podemos permitir que se convierta en una batalla prolongada. Joven maestro Cale. El corazón de Rosalind volvió a latir más rápido. Cale tenía una expresión relajada en su rostro, sin embargo, ahora había nerviosismo en sus ojos. Nerviosismo. Era una palabra que no encajaba bien con Cale. Por eso Rosalind también se estaba preocupando. En ese momento, Cale se alejó del pilar de fuego azul oscuro. Tenemos que encargarnos de ellos rápidamente. La batalla de Cale apenas comenzaba. Era una lucha contra el tiempo de ahí en adelante. Cale no podía dejar de luchar por un determinado individuo. Era alguien de quien Rosalind había oído hablar pero que no había experimentado ella misma. Claro que él había experimentado su fuerza antes. Cale llamó a alguien que se había estado preparando desde antes. Mary. La túnica negra se movió hacia Cale. El cielo se había oscurecido al acercarse la noche, ahora solo iluminado por la luz azul oscuro del muro de fuego. Eso hacía que el pelo rojo de Cale resaltara. Esas cosas de ahí. Mary miró hacia donde Cale estaba apuntando. Estaba apuntando a los individuos alados que flotaban alrededor del pilar de fuego con aspecto preocupado. Cale dio la orden tan pronto como ella miró hacia esos individuos alados. Deshazte de ellos. Deshazte de todos ellos. Mary, esas alas también tienen esqueletos. Mary dejó escapar un grito ahogado. Rosalind también se sorprendió al mirar a Cale. Huesos de wyverns muertos. Un nigromante que puede hacer que los esqueletos se muevan. Era el momento en que una imagen se creaba en la mente de Rosalind. La nigromante bajo la capucha negra comenzó a sonreír. Entiendo. Su voz mecánica resonó en la zona. Al mismo tiempo, empezaron a salir hilos negros de las manos de Mary. Aleteo, aleteo. Una wyvern ósea negra batió sus alas. Entonces despegó del suelo y voló hacia arriba. Cale levantó la cabeza. Alguien cayó desde lo alto del cielo hacia la wyvern negra voladora. Toque. El cuerpo de la wyvern tembló ligeramente. Sin embargo, la persona que aterrizó encima de ella no se movió en absoluto. Choyan, el maestro de la espada de pelo negro, se agarró al hueso del cuello de la wyvern mientras volvían a subir junto al fuego azul oscuro. Un grupo de cuervos volaba a su lado. Los cientos de cuervos habían creado un camino negro en el cielo. Era como si estuvieran creando un nuevo terreno en el aire.
Uno de esos cuervos se posó en el hombro de Cho-yan. Entonces abrió su pico y se escuchó una voz familiar. Esta es la orden de Kale-nim. Era la voz del chamán tigre, Gazan. El cuervo era un familiar que transmitía la voz de su amo. Y había más de un familiar. Los tigres en sus uniformes blancos de dojo estaban en lo alto del aire mirando hacia abajo al muro de fuego azul oscuro. Los cuervos también dieron una orden a estos tigres que estaban curando algunas heridas leves. Las alas de los enemigos son todos restos de los muertos. Destruid todas las alas. Restos de los muertos. Los tigres entendieron correctamente el significado de esas palabras. Sus miradas se dirigieron hacia Cho-yan y el wyvern negro que estaban volando de vuelta hacia arriba. Cap, cap. Los pájaros negros que entregaron las órdenes comenzaron a cabalgar el viento y moverse de nuevo. Cho-yan siguió sus movimientos y voló hacia arriba antes de sacar su espada. Clang. Un aura negra salió de ella. Cho-yan pudo ver a algunas personas moviéndose a su lado y bajando. Las tres ballenas sonrieron a Cho-yan antes de dirigirse hacia el suelo. Pudo oír la voz de la ballena asesina, Archie. Un fuego hecho por un dragón es un poco difícil para nosotros. Nos encargaremos del suelo. Cho-yan respondió con un breve asentimiento antes de moverse aún más rápido hacia el cielo. Archie sacudió la cabeza ante la feroz apariencia de Cho-yan. Ese tipo tampoco es normal. Oyó un fuerte ruido al tener ese pensamiento. ¡Ban! El aura negra cortó el aire. UGH. Los cuerpos de los enanos de la llama fueron empujados hacia atrás. Todos miraron hacia abajo a las armas que tenían en sus manos. Las armas que fueron cortadas por el aura se rompieron en pedazos y cayeron al suelo. Kraake. Los pedazos fueron entonces engullidos por el muro de fuego azul oscuro. El aura negra daba miedo, pero los enanos de la llama tenían más miedo de ese muro de fuego. ¿Cómo? ¿Cómo puede haber un fuego así? Un enano de la llama que ahora solo sostenía el mango de un hacha tragó saliva inconscientemente. Su plan había fracasado. Había un fuego donde debería haber habido un puente. Como eran de la tribu de los enanos de la llama, podían sentir la fiereza del fuego extremadamente bien. ¿Podría haber un humano que pudiera crear un líquido que estuviera lleno de un poder tan puro como este? Los enanos de la llama estaban rodeados por una desconocida sensación de miedo. No, en realidad era un miedo que conocían. Sabían que ni los humanos, ni los enanos, ni la gente bestia, ni los elfos podían crear un fuego tan puro. La existencia que podía crear este fuego era alguien a quien los enanos de la llama temían. Sin embargo, no podían retirarse. No. Tenemos que hacerlo por nuestra cuenta. No podemos vivir bajo las reglas de otros para siempre. Para superar su miedo, para escapar del dominio de otros, la tribu de los enanos de las llamas ya había hecho cosas que no deberían hacer. Movieron sus alas para seguir adelante. Sin embargo, no pudieron ocultar el hecho de que temblaban de miedo. Había menos de 30 tigres y el maestro de la espada. Por otro lado, todavía había cientos de personas de la Alianza Indomable volando en el aire. Todavía había seres que custodiaban a los enanos de las llamas. ¡Baan! Los osos se enfrentaron a Cho-yan. Locos bastardos. ¿Una columna de fuego? ¿Están planeando incendiar toda la garganta de la muerte? Uno de los osos le gritó a Cho-yan mientras miraba rápidamente a su alrededor. Los enanos de las llamas parecían estar en shock por la columna de fuego y la ineficacia de las bombas mágicas. Esta es la razón por la que los esclavos bastardos nunca podrán cambiar. Los osos miraban a la tribu de los enanos de las llamas como si fueran basura por asegurar que podían hacerlo, pero ahora estaban asustados. Los tigres estaban sangrando, pero continuaron derribando a los osos uno por uno. Locos bastardos. El oso se mordió los labios. Estaría la tribu del león en el continente oriental y la tribu del oso en el continente occidental. Ese fue el trato que los hizo eliminar a la tribu del lobo del continente occidental y a la tribu del tigre del continente oriental, pero ¿cómo pudieron estropearse las cosas así? También están confabulados con la tribu ballena. Estaban planeando entregar el océano a las sirenas y usarlas en beneficio de Arm, sin embargo, las ballenas lo habían estropeado todo. Debería haber sabido que las cosas se pondrían raras tan pronto como aparecieran.
Sin embargo, los osos que finalmente descubrieron el flujo de las cosas no pudieron detenerse. El dispositivo de comunicación por video en su cintura brilló y transmitió las órdenes de los gobernantes de la tribu del oso. Luchar. Persistir. Los osos inteligentes no podían ir en contra de las órdenes de su gobernante. Era un administrador de nivel medio, por lo que tuvieron que escuchar mientras alzaba la voz y les daba órdenes. Maten a los cuervos primero. Haced que los tigres no puedan moverse libremente. Un fuerte ruido llegó a sus oídos en ese momento. ¡Baan! El oso miró al frente. Pudo ver a sus subordinados luchando contra el aura negra de Choyan. Loco bastardo. El aura negra que se disparaba hacia el cielo era similar al muro de fuego azul oscuro. Al contrario del rostro de aspecto amable del maestro de la espada, el aura negra era violenta y caótica. El maestro de la espada parecía estar dejando que el aura se desatara a propósito. Puede parecer amable, pero no se puede juzgar a un libro por su portada. El oso se golpeó ligeramente los puños. ¡Tang! Podía escuchar el sonido de sus guanteletes chocando. Al mismo tiempo, sus alas comenzaron a moverse. Se precipitó hacia el centro del campo de batalla. ¡Baan! Su guantelete se estrelló contra una porción del hueso del ala de la guiberna. El oso giró la cabeza para mirar a Choyan. Los dos hicieron contacto visual. Él sonrió a Choyan antes de ordenar a los osos cercanos. Destruyan a la guiberna. Era una batalla aérea. Los tigres y el maestro de la espada estaban en el mismo barco. Solo necesitaban deshacerse de sus monturas. El oso pudo ver a Choyan mordiéndose ligeramente los labios. Este debe ser el método correcto. Los ojos del oso se nublaron mientras esquivaba un aura negra que venía hacia él. Uf. El aura era rápida. Sin embargo, los osos continuaron golpeando el cuerpo de la guiberna en ese momento. ¡Boom, boom! ¡Ban! El esqueleto de la guiberna levantó sus garras e intentó cortar a los osos cercanos cada vez. Sin embargo, era demasiado lento. Las garras de la guiberna no podían tocar a los osos más que dejando ligeros rasguños en sus alas. Ja ja ja. ¿Crees que las alas hechas de metal y hueso se romperán con esas estúpidas garras? El oso se rió de lo que la nigromante en el suelo estaba haciendo para tratar de proteger a la guiberna. Sin embargo, sus acciones hicieron que el maestro de la espada de cabello negro no pudiera recuperar el equilibrio y se tambaleara. Era un trato 2 por 1 para los osos. ¿A quién le importa si puedes usar aura? Solo necesito esquivar. El oso esquivó el aura de Choyan una vez más. Sí, el lugar donde este maestro de la espada había mostrado su fuerza hasta ahora era el suelo. Bueno, a veces el agua también, sin embargo, nunca fue el cielo. Aunque ese maestro de la espada había luchado contra el caballero guardián muerto, Clopé, fue cuando montaba los huesos de un dragón muerto y no los huesos de una guiberna negra. Podemos movernos más libremente en el aire. El oso estaba seguro de esto, y esta certeza lo llevó a un cambio en sus acciones. ¡Boom! ¡Ban! La guiberna tembló. Choyan ni siquiera pudo usar su espada correctamente debido al temblor, ni pudo bloquear los ataques de los enemigos. Choyan dejó escapar un gemido. La guiberna continuó retorciendo su cuerpo y arañando a los osos con sus garras. Sin embargo, las garras aún no podían tocar a los osos más que dejando ligeros rasguños. Ja ja ja. ¡Qué divertido! Los arrojaré a ti y a la guiberna al fuego que crearon tus aliados. El oso estaba sonriendo hasta el punto de que mostraba sus colmillos. No estoy tan seguro de eso. El oso pudo escuchar la voz de Choyan en ese momento. Al mismo tiempo, Marre dijo algo en voz baja desde el suelo también. Está listo. Una luz negra comenzó a salir de las cuencas vacías de la guiberna negra. Capítulo 241, Lo haré, tú, 6. La luz fluía por los huesos negros y comenzó a extenderse por todo el cuerpo del wyvern. Suiz, suiz. Los pegajosos hilos negros comenzaron a dispararse a gran velocidad. ¿Qué demonios? ¿Por qué se ha vuelto negro de repente? Los osos se estremecieron ante el repentino cambio. Sus cuerpos se desviaron bruscamente en ese momento.
La mirada del oso que se desvió se dirigió a sus alas. Una de sus alas estaba inclinada. El ala que fue arañada por la garra del wyvern. Esos arañazos comenzaron a teñirse de negro. El oso administrador de nivel medio miró inconscientemente a Choyan cuando eso sucedió. El maestro de la espada que estaba de pie con calma y equilibrio comenzó a hablar. No se pueden poner huesos muertos delante de un nigromante. Crack. El metal que conectaba los diferentes huesos de las alas comenzó a romperse. Había una razón simple para ello. Los huesos que estaban conectados por los hilos negros empezaban a moverse por sí solos. Esos movimientos repentinos hicieron que las uniones metálicas se rompieran. Al final, los huesos quedaron libres del resto de las alas. Screech, clonk. Clunk. Esos huesos siguieron los hilos negros y se juntaron. Clic. Clic. Los huesos blancos comenzaron a reunirse sobre el wyvern negro como si fueran engranajes que encajan entre sí. El cuerpo del wyvern comenzó a crecer en tamaño. No. Las comisuras de los labios del oso temblaban. Sin embargo, no podía quedarse quieto. Mis alas. Las alas del oso que tenía más arañazos de wyvern habían perdido repentinamente alrededor del 50% de sus huesos. El cuerpo del subordinado del administrador del oso comenzó a inclinarse. Caída. Solo quedaba caer para aquellos que habían perdido sus alas. Caerían directamente al fuego azul oscuro. El administrador del oso se apresuró a moverse. Extendió la mano. Intentaba atrapar a su subordinado antes de que cayera al fuego azul oscuro. Sin embargo, no pudo acercarse al oso. El aura negra se interpuso entre él y su subordinado. El aura negra se interpuso entre él y su subordinado. El oso agarró su mano que fue cortada por el aura. Una vez que giró la cabeza, pudo ver que la fría mirada de Choyan se dirigía hacia él. Escuchó el grito de su subordinado en ese momento. Era el sonido de él cayendo. Aunque no habían peleado propiamente, el subordinado que había perdido sus alas cayó instantáneamente hacia su muerte. No era el único. Había más osos que se habían precipitado hacia la wyvern y habían tenido sus alas arañadas por ella. Todos sus cuerpos comenzaron a inclinarse. Las decenas de osos que se habían precipitado hacia la wyvern cayeron al fuego azul oscuro. Clic, clic. Los huesos continuaron uniéndose para hacer la wyvern negra más grande al mismo tiempo. La persona que estaba parada en la parte superior de la cabeza de esa wyvern. El aura violenta de esa persona se dirigió al administrador oso. El administrador solo podía observar a sus subordinados caer. Los osos que habían perdido sus alas ante los tigres también cayeron. Gritos y fuego. Choyan comenzó a moverse una vez que el miedo llenó el aire. Su mirada se dirigió hacia los osos y los enanos de la llama. Con Raon y Locke fuera de combate, era su deber matar a los enemigos. Podía ver a los individuos asustados. Choyan solo apuntaba a los líderes entre ellos. El administrador oso se retiró a la parte posterior. Boom, boom. Los otros osos trataron de interponerse en su camino mientras perseguía al administrador, sin embargo, Choyan y la wyvern los ignoraron y avanzaron. El aura negra violenta cortó las alas mientras la wyvern abría la boca para arrancar las alas de los osos con mordidas. La wyvern que llevaba una armadura de esqueleto blanco no tenía nada que temer. Reed Deep. Otra ala fue arrancada y el dueño original del ala cayó mientras gritaba. Maldición. El administrador oso no podía creer cómo Choyan y la wyvern lograron matar a todos sus subordinados en su camino hacia él. Había volado hasta llegar a donde los enanos de la llama estaban reunidos. Se podía ver a los asustados enanos de la llama sacando sus armas con miedo. Aunque normalmente maldeciría a estos cobardes que ni siquiera podían escapar, no podía hacerlo ahora. El aura negra rozó su lado de nuevo. Podría morir. El oso sintió una sensación de miedo. No había obstáculos en el aire. Por eso no había dónde escapar cuando alguien te perseguía. ¿Necesito volver al suelo? Sin embargo, el rey había dado una orden. Les dijo que lucharan. Les dijo que persistieran. Pero, ¿por cuánto tiempo?
La mente del oso era actualmente caótica. Los miembros de su tribu y sus subordinados estaban cayendo en la pared de fuego, sin embargo, él no quería caer ahí él mismo. Mierda, mierda. Siguió maldiciendo. Fue en ese momento. Se está acercando. Escuchó el mensaje del rey. El administrador oso dejó de moverse. Cho-Yan, que estaba siguiendo al administrador oso, no se preguntó por qué el oso se había detenido de repente, mientras blandía su espada de inmediato. Sin embargo, algo sucedió antes de que el aura negra pudiera golpear al oso. Ja, ja, ja. Finalmente ha llegado. La risa sucia del oso llegó a los oídos de Cho-Yan. Al mismo tiempo, Cho-Yan de repente sintió escalofríos. Una sensación de peligro. En otras palabras, los instintos de un debilucho que se ha encontrado con un enemigo fuerte. Cho-Yan, que se dio cuenta de la identidad de este escalofrío, inmediatamente se agarró al cuello del Wyvern y le gritó. Regresa. Tenemos que regresar. Está aquí. Cho-Yan tenía una buena idea de quién era el oso al que se estaba refiriendo respetuosamente. El Wyvern y Cho-Yan cambiaron de dirección urgentemente. Comenzaron a volar hacia una sola dirección. Locke, Raon y Kale. Estaban volando hacia donde se encontraban los miembros más débiles de su grupo. Un ruido silencioso fue captado por los sentidos de Cho-Yan mientras cortaba el ala para dirigirse al suelo. ¡Paat! Era el sonido de un hechizo mágico. También sintió una existencia que le hizo sentir que era peligroso. Cho-Yan, que había llegado al centro del pilar de fuego, miró hacia arriba. La pared de fuego azul oscuro. Alguien apareció en la cima de esa pared. El mestizo de dragón. El hombre con cabello blanco dorado y una expresión pálida tenía una sonrisa en su rostro al aparecer en el campo de batalla. Kale comenzó a fruncir el ceño después de ver que el mestizo de dragón había aparecido. Mierda. La razón por la que necesitaba terminar rápidamente esta batalla. La razón por la que necesitaban matar a tantos enemigos como fuera posible. ¿Kale Nituse es él? Pudo escuchar la voz del príncipe heredero Alberu a través del dispositivo de videocomunicación. Sí, señor, ahora cuelgo. ¿Qué? Kale terminó la llamada. Luego le pasó el dispositivo de videocomunicación a Rosalind y le dijo unas coordenadas. Señorita Aracelen, por favor conéctelo. Joven maestro Kale, esa persona. La expresión de Rosalind se volvió seria. Como maga genio, podía sentir la fuerza del dragón mestizo mejor que nadie. ¿Por qué? Ha pasado un tiempo. Era porque el dragón mestizo no estaba ocultando su fuerza en este momento. Rosalind era una humana que había visto a Eruaben enseñarle a Raon. El aura única de un dragón que revelaba su presencia, la vibración del maná se podía sentir en esa persona. Sus labios comenzaron a secarse rápidamente. Escuchó la voz de Kale en ese momento. Era extremadamente clara, como si le estuviera diciendo que reaccionara. Señorita Aracelen, rápido. Es nuestro salvavidas. Salvavidas. Rosalind sabía exactamente a quién estaba tratando de llamar Kale. Comenzó a conectar la llamada con manos temblorosas. Kale estaba mirando al mago mestizo dragón que flotaba en el aire mientras ella hacía eso. El mestizo dragón parecía estar extremadamente divertido. No pensé que prepararas una muralla de fuego así. Sintió la fuerza de un ser superior proveniente del fuego azul oscuro. Se lamió los labios y miró a Kale. Originalmente no planeaba venir aquí. Esos estúpidos enanos de la llama hicieron un berrinche sobre cómo se encargarían de ello. Sin embargo, había venido después de recibir una solicitud urgente de ayuda. Pero estaba satisfecho después de venir aquí. La muralla de fuego y un rostro que no había visto en un tiempo. Una persona que era similar a él. Miró a la persona que era similar a él y usó magia de amplificación para hablar. Vaya, ¿tú también sabes hacer cosas como esta, hermanito? Hermanito. Esas palabras hicieron que Kale comenzara a fruncir el ceño. Bastardo loco, ¿cuándo me convertí en tu hermano pequeño? ¿Y por qué dices eso tan fuerte? Sin embargo, Kale no pudo responder antes de comenzar a moverse lentamente. El chico lobo, Locke, se estremeció. Fue porque vio a Kale venir hacia él.
Fue en ese momento. No. El mestizo dragón murmuró en voz baja. La voz tranquila del mestizo dragón no podía llegar a los demás sin magia de amplificación. Sin embargo, Locke pudo ver al mestizo dragón señalando con el dedo. Estaba apuntando a Locke. No, estaba apuntando al bulto de mantas en el brazo de Locke. El joven dragón seguía respirando con dificultad. No eres mi hermanito. Eres solo un humano. Ese es el dragón. Los ojos del mestizo dragón comenzaron a brillar. Podía sentir la fuerza de la placa dentro de esa pequeña manta. Las vibraciones que estaba sintiendo eran lo que sucedía cuando un dragón estaba creando su placa. Aunque solo lo había sentido a medias, él también lo había sentido antes. El mestizo dragón comenzó a sonreír. ¿La primera fase de crecimiento? Usó magia de amplificación para volver a hablar y su voz resonó por toda la zona. Sin embargo, estaba hablando con Kale. ¿Qué momento tan perfecto para matarlo? No. Realmente quería matarlo si era un dragón de verdad. Los mestizos como el que tenían sangre inútil mezclada siempre odiaban a los de sangre pura. Las comisuras de los labios del mestizo dragón comenzaron a curvarse aún más hacia arriba. Locke abrazó inconscientemente a Raon aún más fuerte después de ver eso. Sin embargo, Raon seguía inconsciente y respirando con dificultad. Locke. Locke pudo ver la espalda de alguien frente a él. Era Kale. A partir de este momento, debes mirar mi espalda y solo mi espalda, pase lo que pase. Kale miró al mestizo dragón. Jejeje, esto es realmente divertido. Podía ver al mestizo dragón riendo. Kale miró a su alrededor. Locke, que estaba a su espalda, no podía luchar. Rosalind había usado sus poderes en exceso hasta el punto de sangrar. Mary y Choyan estaban bien, pero no eran tan fuertes como el mestizo dragón. Los tigres también estaban heridos y estaban teniendo suficientes problemas para lidiar con los osos. Eso significaba que solo quedaba una opción. Kale pudo ver a la gente acercándose a él. Joven maestro Kale. Esa persona es... Vitira cerró la boca después de ver a Kale poner su mano sobre su hombro. Vitira, las ballenas necesitan agua para volverse locas, ¿verdad? Es imposible con una pequeña cantidad de agua hecha con magia. Las ballenas eran criaturas del océano. Era natural que necesitaran agua para volverse locas y que la cantidad de agua pura que necesitaban era imposible de llenar con magia. Por supuesto, podían crear una cantidad significativa de agua con magia, sin embargo, la expresión de Vitira no se veía bien después de echar un vistazo alrededor. La señorita Rosalind está debilitada ahora mismo, y los magos del reino Breck tienen un límite en sus poderes. Crepitar, crepitar. Kale observó las esferas de luz que se estaban creando alrededor del mago mestizo dragón y comenzó a pensar. Necesitaba a alguien que pudiera luchar contra el mestizo dragón. Incluso como mestizo, aún tenía la fuerza para rivalizar con un dragón. Las ballenas eran las únicas que podían luchar contra tal existencia. Pero sería difícil para Paseton, la ballena mestiza. Vitira y Archie. La futura reina ballena y el guerrero más fuerte de la tribu ballena en la actualidad. Los necesitaba. Pero no eran suficientes. Su mirada se dirigió hacia el acantilado destruido y la pared de fuego debajo del mestizo dragón. No era suficiente con una pequeña cantidad de agua creada por magia. En ese caso, ¿un tsunami del ancho de ese acantilado destruido y la altura de la pared de fuego es suficiente? ¿Podrás volverte loca incluso por un poco? ¿Un tsunami de la altura de esa pared de fuego? Vitira pensó en la pared de fuego que tenía varios kilómetros de largo. Si fuera tanta agua pura, Valdrá la pena intentarlo. ella podía ver a Kale comenzar a sonreír mientras miraba la pared de fuego. Alguien que pudiera persistir contra el mestizo dragón. Necesitaba un campo de batalla para que pudieran correr a sus anchas. Kale tomó lentamente el collar que llevaba alrededor del cuello. Necesitaba usar lo que había dentro de esta joya. El agua dominante. Estaba hecha de agua pura y era una combinación perfecta para las ballenas, que eran los gobernantes del océano. Este era el único método. Miró a Vitira y comenzó a hablar. Te crearé un granizo de tsunamis.
Capítulo 242, lo haré. Tú, 7. Un tsunami. La confusión y la anticipación aparecieron en el rostro de Vitira. ¿Cómo podría haber un tsunami en este lugar donde había una pared de fuego creada por un dragón? Sin embargo, no pudo obtener una respuesta de Kale, quien no la estaba mirando. Mary. La llamada de Kale hizo que la mirada de Mary se volviera hacia él desde debajo de la túnica negra. Luego escuchó la orden de Kale. ¿Persiste? Mary comprendió de inmediato lo que estaba tratando de decir. Sin embargo, primero hizo otra cosa. Dejó de dudar y le hizo una pregunta a Kale con cautela. Joven maestro, ¿no sería más seguro que el señor Choyan bajara y se pusiera a tu lado? Era la primera vez que Mary respondía cuando Kale le daba una orden. Su mirada estaba fija en Kale, Loki y Raon sin moverse. ¿Crees que nos harán daño? Mary no pudo responder a la fría mirada de Kale. No quería ver a Raon, que le había enseñado el cielo nocturno y el bosque de la oscuridad, a su buen hermano pequeño Locke, ni al joven maestro más benevolente, Kale, lastimados. Oyó una voz rígida que le hablaba. Eso no pasará. Mary pudo ver la mirada fría pero segura de Kale. No tengo intención de salir herido. Lo decía en serio. ¿No había trabajado tan duro para no salir lastimado y no sufrir? No había nadie en el mundo que quisiera salir lastimado. Había una diferencia drástica entre toser sangre y luego sentirse refrescado gracias a la vitalidad del corazón y tener dolor porque alguien te golpeó. No quería salir lastimado por la fuerza de ese loco bastardo. Kale comenzó a sonreír. Además, ese bastardo probablemente no esté normal ahora. Tú también lo sabes, Mary. La mirada de Mary se dirigió hacia el mestizo dragón. Mary había visto al mestizo dragón a través de las cuencas de los ojos vacías del esqueleto de Wyvern durante la batalla en el Reino Caro. Un rayo había atravesado el cuerpo del mestizo dragón. Raon había enviado ese ataque. El mestizo dragón había huido, pero aún debía estar herido. La fuerza de Raon no es tan débil. Dijo que definitivamente dejó rastros. Raon dijo que había dejado un rastro en ese mestizo dragón. Las heridas dejadas por el dragón negro. Y Raon no había insistido en que fueran a buscar a ese mestizo dragón todavía. Eso significaba que las heridas dejadas por Raon todavía estaban allí. Sin embargo, no sabía si la herida era superficial o profunda. En cualquier caso, ese mestizo dragón no estaba completamente curado todavía. El enemigo no estaba al 100% de su poder. Esa era la parte importante. Persistiré. Mary inmediatamente comenzó a mover el esqueleto de Wyvern. Choyan fue el primero en responder a ese movimiento. El Wyvern se había detenido mientras volaba hacia Kale. Luces negras llenaron las cuencas de los ojos vacías del Wyvern. Screech. Entonces giró su cabeza hacia el mestizo dragón. Clank. Choyan sacó su espada. Era una persona bastante inteligente. El Kale que conocía no presionaba para el sacrificio. Además, tampoco los hacía usar sus poderes sin razón. Era más débil que el mestizo dragón. Kale lo sabía. Nos encontramos de nuevo. Sigues siendo lo suficientemente estúpido como para sacar tu espada delante de mí. La expresión de desprecio y diversión del mago mestizo dragón hizo que Choyan se diera cuenta de lo que tenía que hacer. Persistir. Ganar algo de tiempo. Choyan sabía lo que Kale quería sin que éste tuviera que decirlo. ¿Y si ese era el caso? Mary, vamos. Mary también empezaría a moverse. Como era de esperar, la Wyvern empezó a moverse. El mestizo dragón se echó a reír al ver lo que encontró después de acudir a la petición del gobernante oso. Aumentó el número de orbes de luz que giraban a su alrededor. Al mismo tiempo, miró a la Wyvern que subía por la columna de fuego para alcanzarlo. Era una Wyvern de hueso negro que llevaba una armadura de hueso blanco. El mestizo dragón le hizo a Choyan, que estaba encima de la Wyvern, una pregunta sincera. ¿Por qué lo intentas cuando sabes que es inútil? El mestizo dragón recibió la respuesta a esa pregunta a través de un aura negra que se lanzó hacia él. El aura negra de Choyan salió disparada de su espada. El aura negra se disparó como un relámpago hacia el cielo,
como si fuera una serpiente arrastrándose por la pared de fuego. Bang, bang, bang. La oscuridad de su aura trepó por la columna de fuego sin desaparecer. El aura negra subió hasta que chocó contra los orbes de luz. Bang. La luz y la oscuridad se entrelazaron. Sin embargo, la oscuridad pronto se desmoronó como polvo y desapareció. El aura negra se convirtió en arena en un desierto. El mestizo dragón de pelo blanco y dorado pudo ver a la Wyvern balanceando su garra hacia él. Anf. Bang. Un orbe de luz se estrelló contra la garra de la Wyvern. PSSSSSS. El trozo de armadura de hueso blanco se rompió y desapareció en el aire, sin embargo, la garra negra bajo la armadura blanca seguía estando bien. Creak, creak. El mestizo dragón giró la cabeza al oír unos ruidos extraños. Ah. Dragón Nim. Mis alas, por favor. El hilo negro que salía de la Wyvern estaba destruyendo de nuevo las alas del oso cercano. El cuerpo del oso se inclinó hacia un lado cuando otros dos osos lo agarraron para evitar que se cayera. El metal y las piedras mágicas cayeron al suelo. Clic, clic. Los huesos blancos se movieron para crear una nueva armadura para la garra negra. Ja ja ja. El mestizo de dragón comenzó a reír. Al mismo tiempo, su mano se disparó hacia la izquierda. ¡Bam! Un ruido corto pero fuerte. El aura alrededor de la espada de Choyan desapareció rápidamente. El mestizo de dragón hizo contacto visual con Choyan en ese momento. Pudo ver que Choyan le estaba sonriendo. De alguna manera, podría haber parecido que se estaba burlando de él. Choyan parecía estar burlándose de él. La voz de Choyan llegó al oído del mestizo de dragón. ¿Eres un dragón? No, no eres un humano dragón. Eres mitad humano después de todo. Los orbes de luz que habían rodeado al mestizo de dragón desaparecieron instantáneamente. Sus ojos brillaban extrañamente a través de su expresión pálida. Te mantuve con vida porque me entretenías, pero ahora estás diciendo todo tipo de cosas graciosas. La túnica del mestizo de dragón comenzó a agitarse. ¿Deseas morir? Parecía no haber emociones detrás de esa pregunta formulada con seguridad. Sin embargo, la ira detrás de los ojos del mestizo de dragón se podía sentir claramente. Choyan mantuvo su sonrisa retorcida. Como era de esperar, ser mitad humano era un punto débil que enfurecía al mestizo de dragón. Choyan no disfrutaba tocar el punto débil de alguien. Sin embargo, si lo disfrutaba o no, no importaría si estaba muerto. Recordó lo que el mestizo de dragón le acababa de preguntar. ¿Por qué lo intentas cuando sabes que es inútil? ¿Por qué sigue intentándolo? Había muchas cosas en las batallas. Choyan tuvo que volverse ingenioso y usar tácticas deshonestas para sobrevivir cuando era el más débil en el bosque de la oscuridad. Lo único que había cambiado desde entonces era que ya no solo se protegía a sí mismo. Por eso Choyan planeaba seguir usando esas tácticas deshonestas tanto como fuera necesario. La voz de Choyan, con un toque de burla, llegó al mestizo de dragón. ¿Quiero morir? No, solo quiero tener una conversación de persona a persona. Inútil y despreciable humano, ¿te atreves? Crepitar, crepitar. El viento comenzó a rugir. En el centro de ese viento, los orbes de luz que rodeaban al mestizo de dragón aumentaron significativamente en número. Te convertiré en polvo. Los orbes de luz comenzaron a cargar hacia una sola persona. Naturalmente, estaban apuntando a Choyan. Al mismo tiempo, las alas del Wyvern comenzaron a moverse rápidamente. Mary, comienza ahora. Comienza ahora. El tiempo que necesitaban para persistir comienza ahora. Choyan se aferró a la espalda del esqueleto de Wyvern y acurrucó su cuerpo. Al mismo tiempo, envió su aura negra hacia los orbes de luz sin parar. Escapar. Choyan lo había hecho en el bosque de la oscuridad durante tanto tiempo que perdió la noción del tiempo. Choyan comenzó a sonreír al saber que se le había asignado una tarea que sabía hacer mejor. La gente bestia ballena jorobada Vitira que estaba mirando comenzó a fruncir el ceño. Orbes de luz. Podía sentir la fuerza del mestizo dragón. Está casi adulto dragón. Como un mestizo dragón, ha pasado por al menos 2 fases de crecimiento.
Vitira había vivido más de 250 años. Sabía un poco sobre la vida de los mestizos dragón. Por eso esperaba que algo fuera un poco extraño en él cuando escuchó por primera vez sobre el mestizo dragón. Sin embargo, la luz de este mestizo dragón era completamente pura. Vitira Nim, tenemos que irnos. Asintió con la cabeza a Archie, quien rara vez estaba tan serio. Archie, el guerrero más grande de la tribu ballena. Podía sentir la fuerza del mestizo dragón tanto como Vitira. Sin embargo, ella no se movió incluso después de que Archie dijo, vámonos. En cambio, miró hacia alguien. Kale Nituse. Crearé un tsunami para ti. Tsunami. Este humano dice que crearía un tsunami del tamaño del pilar de fuego gigante frente a ella. Vitira no podía creer sus palabras, sin embargo, no tuvo más remedio que hacerlo después de ver lo que sucedió después. Crearé un tsunami para ti. La expresión de Rosalind cambió en el momento en que Kale dijo eso. Ella continuó sacando piedras mágicas de la bolsa mientras alzaba la voz hacia la brigada mágica. Todos, usen magia de agua. Usé los círculos mágicos más grandes posibles. Necesitamos magia que cree grandes cantidades de agua. Grandes cantidades de agua. Esa afirmación hizo que Vitira creyera que Rosalind creía firmemente en Kale. No, Nim. Su hermano menor Paseton se acercó a ella y la instó a darse prisa. Paseton, espera. De repente dejó de moverse. Golpe. Su corazón latía con fuerza. Subconscientemente cerró los ojos. Podía sentir los latidos de su corazón. Auge. 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 Su corazón comenzó a latir más rápido. Pudo ver una imagen en la oscuridad mientras estaba allí con los ojos cerrados. Agua. Una gran muralla de agua. El desfiladero de la muerte ni siquiera tenía una pequeña hebra de agua de río debajo de los acantilados. De hecho, la situación actual era la opuesta a un río, con un pilar de fuego que se elevaba hacia el cielo. Pero ella podía sentir el poder de una gran cantidad de agua. Y no era agua corriente. Había una razón por la que las ballenas amaban el océano. Aunque pudiera parecer voluble, las olas rugientes y el agua salpicando ni siquiera les mostraban a las ballenas, que vivieron mucho tiempo, su verdadero ser. Sin embargo, había una cosa que sí mostraba. El océano era fuerte y dominaba sobre todo. Ese poder de dominación. Las ballenas no podían evitar llevarse bien con el océano. La futura reina ballena pensó de repente en algo. El agua dominante. Vitira abrió los ojos una vez que lo pensó. Volteó la cabeza al mismo tiempo. El agua dominante estaba pinchando su piel. Vitira Nim. Vaya, mierda, esto. Vitira levantó la mano para callar a Archie. Luego comenzó a caminar hacia algún lugar. Al mismo tiempo, alguien más se dirigió hacia el acantilado también. Un chico alto con una manta en el brazo lo siguió. Se estaba moviendo a un lugar un poco alejado del pilar de fuego. Era un acantilado que aún no estaba destruido. Esa persona caminaba lentamente hacia allí. La joya azul del collar en el cuello de Kale brillaba cada vez más. Kale extendió ambas manos en ese momento. ¿Estás tratando de sacrificarte? Parece que necesito comer uno más. Escuchó las voces del Super Rock y la sacerdotisa glotona en su cabeza. También escuchó la voz de Rosalind en su oído. Joven maestro Kale. Eruaben Nim no contesta, así que le dejé un mensaje. Maldición. Aunque estaba maldiciendo internamente, Kale comenzó a sonreír. Rosalind entendió el significado detrás de su sonrisa. Todos activen sus círculos mágicos. Su grito, que era casi como un chillido, resonó por toda el área. Tap. 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 Se colocó una piedra mágica en el centro del gran círculo mágico. Los magos estaban actualmente confundidos con la orden de Rosalind. ¿Por qué de repente necesitamos usar magia para grandes cantidades de agua? ¿Estamos tratando de apagar la pared de fuego? Aunque estaban confundidos, aún seguían las órdenes de su líder. Su líder abrió los brazos en ese momento. Otra vena de sangre apareció dentro del ojo de Rosalind. Sus ojos se estaban volviendo inyectados en sangre de nuevo.
Sin embargo, las piedras mágicas de la más alta calidad que la rodeaban hicieron imposible que se detuviera. Podía oír un fuerte ruido. Ese ruido no fue causado por su magia. Fue causado por algo que era diferente al maná. Sin embargo, también era un poder de la naturaleza. Era un poder antiguo. Boom. 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 Kale podía sentir su corazón latiendo más fuerte que nunca. Sin embargo, lo ignoró. Su plato aún no estaba completo. Sin embargo, cada uno de sus poderes se apoyaba en los demás, con la vitalidad del corazón y sus habilidades de regeneración impidiendo que chocaran. Kale eligió un método que lo pondría en un poco de peligro. No significaba que saldría lastimado o moriría. Simplemente estaría caminando sobre una cuerda floja. Eso era similar a su vida pasada, así que no tenía miedo. Joven maestro Kale. Pudo escuchar la voz de Rosalind. Está listo. Todo estaba listo. Fue el momento en que su voz resonó a través de los acantilados. CHHHHHHH. Ahora se podía escuchar el sonido del agua. Ah. Los magos que extendían sus manos hacia el gran círculo mágico se giraron todos hacia la misma dirección. CHHHHHHHHHHHH. Era el sonido del agua. Casi sonaba pacífico. Sin embargo, lo que vieron frente a ellos les dificultaba respirar. Estaba disparándose hacia arriba. Se disparó tan alto como la columna de fuego. Rivalizó con el muro de fuego. Una cantidad significativa de agua se disparó hacia el cielo. Los magos no sintieron maná proveniente de ese poder. Fue causado por un poder antiguo. Sus miradas se dirigieron hacia abajo tan pronto como pensaron en eso. Miraron hacia la persona que activó este muro de agua que seguía creciendo en tamaño. Comandante Kale Nituse. Los magos escucharon un grito mientras lo observaban. Activen el círculo mágico. Era Rosalind. ¡Oh! Las piedras mágicas que la rodeaban lentamente comenzaron a ponerse azules. Rosalind conocía el poder del agua antigua que ayudaba a mantener el equilibrio en el cuerpo de Kale. Todos habían oído hablar de ello cuando fueron a la guarida de Eruaven. También sabía que esta agua era algo que se podía agotar. Había escuchado eso cuando él apagó el fuego en la jungla. Había sangre saliendo de su boca de nuevo, sin embargo, Rosalind no podía detenerse ya que sabía lo que Kale estaba tratando de hacer. Goteo. Goteo. Pronto empezó a llover desde arriba del muro de agua. Solo llovía encima de ese muro de agua. Rosalind había creado la lluvia. La lluvia cayó y mojó la ropa de Kale. Uf. Todavía había sangre negra goteando de la boca de Kale. Supongo que no necesito comérmelo todavía. Era la voz de la sacerdotisa glotona. Kale no usó todo el agua dominante. Dejó una pequeña porción del tercio que quedaba en el collar. No puedo dejarme morir. La pared de agua era tan alta como la pared de fuego, sin embargo, no era tan ancha. Este era el límite actual de Kale. Sin embargo, aún más lluvia comenzó a caer desde arriba del muro de agua. Los círculos mágicos se habían activado. CHHHHHHHHHHHHHHH. La pared de agua estaba junto a la pared de fuego sobre la que el mestizo dragón estaba flotando. El agua se convirtió en niebla y lentamente comenzó a devorar el fuego. Esa pared de agua desaparecería cuando el agua se comiera todo el fuego. No importa cuánto llueva, la pared de agua acabará desapareciendo. Ahora era una carrera contra el tiempo. Sin embargo, Kale no tenía planes de desperdiciar ese tiempo. Entonces abrió la boca para hablar. Sube. Flick. Un gran látigo de agua comenzó a trepar por la pared de agua. Al mismo tiempo, alguien pasó corriendo junto a Kale y también comenzó a escalar el agua. No voy a desperdiciar esta oportunidad. Era la voz de Vitira. Kale levantó la cabeza. Podía ver a dos personas escalando fácilmente la pared de agua. Vitira y Archie. Los dos hombres de la bestia ballena calmaron sus corazones que latían salvajemente mientras escalaban la pared de agua. El agua dominante comenzó a rodear lentamente sus cuerpos. La transformación berserker de la tribu ballena.
Era la primera vez que Kale la veía. Vitira y Archie. Sus corpulencias no cambiaron. Sin embargo, sus manos y pies se volvieron semitransparentes. Entonces, el agua comenzó a cubrir sus manos y pies semitransparentes. El agua que los rodeaba comenzó a brillar como el agua del océano que era golpeada por la luz del sol. Los ballenas tenían el agua dominante alrededor de sus cuerpos. Los dos ballenas que parecían llevar armaduras semitransparentes podían ver a alguien en la cima del muro. Ja. Nunca había visto ballenas locas antes. La expresión pálida del semidios dragón de pelo blanco dorado. El individuo que flotaba sobre el muro de fuego podía ver a las ballenas paradas a la misma altura. Sin embargo, las ballenas no respondieron al semidios dragón. Las ballenas podían notar por las acciones desesperadas de Rosalind que esta agua que Kale estaba usando tenía un costo. Estaban seguros de que esta agua tenía incluso más repercusiones que el escudo plateado. Las dos ballenas pudieron ver algo acercándose a ellas. Cap. Un cuervo se había acercado a su lado. Sa. CHHHHHHHHH. Había una mezcla del sonido de la lluvia y el vapor de agua. La niebla blanca cubrió lentamente el desfiladero de la muerte. ¿Te estás sacrificando ahora? Kale parpadeó después de escuchar la voz en su cabeza. Podía ver el campo de batalla. ¡Qué maldito mundo! Luego abrió la boca para hablar. Lucha. Las ballenas escucharon la orden a través del cuervo. Los dos seres violentos cubiertos con armaduras de agua comenzaron a moverse. Las ballenas cortaban el aire como si estuvieran nadando en el océano. ¡Bang! La batalla entre las ballenas y el semidios dragón comenzó con un fuerte golpe. El chico lobo Locke tenía los ojos fijos en otro lugar que no era la batalla. Podía ver la espalda de Kale que parecía aún más pequeña después de mojarse con la lluvia. Locke inconscientemente abrazó a Raon un poco más fuerte. Sin embargo, el dueño de esa espalda, Kale, estaba prestando mucha atención al campo de batalla después de dar la orden. Su mirada aún estaba tranquila y serena.